Hola, hola, Dios te bendiga. Quiero darte la más cordial bienvenida a este tu espacio, un libro y un café. Este es un espacio donde nos reunimos con la palabra de Dios abierta y una tacita de café para conocer, amar y vivir la palabra de Dios. Gracias por acompañarme una vez más. Y si hoy nos visitas por primera vez, recibe un abrazo muy cálido, cariñoso y especial. Mi oración es que cada encuentro con la palabra fortalezca tu fe, llene tu corazón de esperanza y te acerque cada día más al Señor. Y si ya formas parte de esta hermosa familia de un libro y un café, gracias. Gracias infinitas por regresar siempre. Es un privilegio recorrer juntos este maravilloso camino de crecimiento espiritual. Hoy comenzamos una serie que nace del estudio que estamos realizando los días lunes en Leamos la Biblia, capítulo por capítulo. Y la hemos llamado Viviendo el Génesis, porque estamos leyendo el libro de Génesis. En nuestro estudio bíblico aprendemos lo que Dios dice en su palabra. Pero en esta serie queremos responder una pregunta muy importante. ¿Cómo vivimos esas verdades en nuestra vida diaria? Porque la Biblia no fue escrita únicamente para informarnos, fue escrita para transformarnos. Así que prepara tu cafecito, abre tu corazón y permitamos que el Señor nos hable una vez más. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? Quizás sin darte cuenta tu respuesta sea sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mis proyectos, sobre mis sueños, sobre mis logros. Y aunque todas esas cosas tienen un lugar importante, ninguna de ellas puede sostener nuestra vida para siempre. Por eso me conmueve tanto que la Biblia no comience hablando del ser humano. No comienza hablando de nuestros problemas, ni siquiera comienza hablando de la creación. Comienza hablándonos de Dios. La primera frase de toda la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso está en Génesis 1:1. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la luz, antes de que existiera la tierra, Dios ya estaba allí. Y esa verdad cambia completamente nuestra manera de vivir. Porque si Dios es el principio de todas las cosas, entonces también debe ser el principio de nuestra vida. Y hoy quiero compartir contigo 3 enseñanzas que este pasaje puede dejar en nuestro corazón y que pueden transformar la manera en que vivimos cada día. Quisiera que nos detuviéramos en la primera enseñanza que encuentro en este pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Y la Biblia comienza con Dios. Y eso no es un detalle sin importancia. Es una invitación para que nuestra vida también comience con Él. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que el centro de todo somos nosotros. Nos anima a seguir únicamente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros planes. Pero la palabra de Dios nos presenta una perspectiva completamente distinta. Nos recuerda que el centro de la historia no somos nosotros. El centro de la historia siempre ha sido Dios. Y cuando comprendemos esa verdad, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de vivir preguntando: ¿qué quiero hacer con mi vida? Y comenzamos a preguntar:
Señor, ¿qué deseas tú hacer en mi vida? Eso no es una diferencia grande. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, nuestras decisiones comienzan a tomar un rumbo diferente. Jesús habló de dos hombres que construyeron una casa. Uno edificó sobre la roca y el otro sobre la arena. Desde lejos, ambas casas podían parecer iguales. Pero cuando llegó la tormenta, quedó en evidencia cuál tenía un fundamento firme. Jesús dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso está en Mateo 7:24. Y a mí me gusta pensar que Génesis 1:1 nos invita a colocar esa primera piedra. Nos recuerda que el fundamento de una vida estable no es el dinero, no es el éxito, ni la salud, ni siquiera las personas que amamos. El fundamento es Dios, porque todo lo demás puede cambiar, pero Él permanece para siempre. Quisiera hacerte una pregunta muy personal. Cuando comienza tu día, ¿quién ocupa el primer lugar? Antes de mirar el teléfono, antes de revisar correos, revisar noticias, antes de pensar en todas las responsabilidades del día, buscas unos minutos para encontrarte con el Señor. Y no te hago esta pregunta para producir en ti culpa o vergüenza, no. Te la hago porque he descubierto que cuando comenzamos el día con Dios, enfrentamos el resto de la jornada de una manera muy diferente. Pero esto no significa que desaparecerán los problemas, no. Significa que no los enfrentaremos solos. Como dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué promesa tan maravillosa. Dios no nos invita simplemente a creer en Él, nos invita a caminar con Él. Y ese caminar comienza cuando decidimos darle el primer lugar en nuestro corazón. Y ahora quiero hablarte como una amiga. A veces esperamos que Dios sea nuestra última opción, cuando en realidad anhela ser nuestro primer amor. Corremos de un lado al otro buscando respuestas, pidiendo ayuda, tratamos de resolverlo todo con nuestras fuerzas. Y solo cuando ya nos sentimos cansados, cuando ya no tenemos qué hacer, recordamos que podemos orar. Pero ¿qué pasaría si empezáramos al revés? ¿Qué pasaría si cada mañana, antes de tomar cualquier decisión, dijéramos: Señor, este día es tuyo, te pertenece. Guía mis pasos, dirige mis palabras y ayúdame a vivir para tu gloria. Creo que nuestra manera de vivir cambiaría profundamente, porque una vida construida sobre Dios no está libre de tormentas, pero sí tiene un fundamento que nunca será removido. Y aquí hay una segunda enseñanza que llena mi corazón de esperanza. Cuando leemos Génesis 1, descubrimos que nada fue creado por casualidad. Cada día de la creación tuvo un propósito. Cada detalle respondió al diseño perfecto de Dios. Y si Dios creó todo con tanto orden y sabiduría, ¿no crees que también creó tu vida con un propósito? Vivimos en una sociedad donde muchas personas se sienten perdidas. Algunos creen que llegaron a este mundo por accidente. Otros sienten que su vida no tiene valor. Y quizás hay quienes después de una decepción o una pérdida se preguntan: ¿para qué sigo aquí? Y si alguna vez has pensado así,
quiero recordarte una verdad que nace desde las primeras páginas de la Biblia. Tú no eres un error, no eres un accidente. Eres una persona creada por Dios, amada por Él y con un propósito que solo Él puede revelar plenamente. Como dice el salmista, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y eso está en el Salmo 139:14. Y qué hermoso saber que nuestra vida tiene valor, porque viene de las manos del Creador. Muchas veces pensamos que descubrir el propósito de Dios significa encontrar una profesión, un ministerio o un gran proyecto. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Nuestro primer propósito es conocer a Dios antes de preguntarnos qué vamos a hacer. Nosotros debemos preguntarnos con quién vamos a caminar. Porque el propósito no comienza con una actividad, comienza con una relación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso está en Juan 14:6. Nuestro mayor propósito no es alcanzar éxito, es caminar cada día con Cristo. Y cuando Él ocupa el primer lugar, poco a poco, también nos muestra el camino que debemos seguir. Quizás hoy miras tu vida y piensas que has cometido demasiados errores. Tal vez sientes que has perdido oportunidades o que el tiempo pasó demasiado rápido. Pero quiero decirte algo que he aprendido al leer la Biblia. Dios es especialista en escribir nuevos comienzos. El Dios que creó los cielos y la tierra sigue teniendo poder para traer esperanza donde parece que ya no la hay. Él puede tomar un corazón quebrantado y restaurarlo. Puede tomar un matrimonio herido y sanarlo. Puede levantar a una persona que pensó que todo había terminado. Porque cuando Dios comienza una obra, siempre tiene un propósito de amor. Como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué promesa tan maravillosa. Dios no abandona la obra de sus manos. Y quisiera preguntarte algo. ¿Estás viviendo solamente para cumplir una rutina? ¿O estás viviendo con el deseo de cumplir el propósito de Dios? Piénsalo. Hay una gran diferencia. Una vida sin propósito se cansa fácilmente, pero una vida que camina con Dios encuentra fuerzas, incluso en medio de las pruebas, en medio de los procesos, en medio de las tormentas. No porque todo sea fácil, sino porque sabe que el Señor está guiando cada uno de sus pasos. Y hoy quiero animarte a hacer una oración muy sencilla. Señor, ayúdame a vivir la vida que tú soñaste para mí. Y estoy segura de que Él escuchará esa oración pequeñita. Porque nuestro Padre se alegra cuando sus hijos desean caminar conforme a su voluntad. Y aquí hay una segunda enseñanza que también llena mi corazón de mucha esperanza. Cuando leemos Génesis 1, descubrimos que nada fue creado por casualidad. Cada día de la creación tuvo un propósito. Cada detalle respondió al diseño perfecto de Dios. Y si Dios creó todo con tanto orden y sabiduría, ¿no crees también que creó tu vida con un propósito? Vivimos en una sociedad
donde muchas personas se sienten perdidas. Algunos creen que llegaron a este mundo por accidente. Otros sienten que su vida no tiene valor. Y quizás hay quienes después de una decepción o una pérdida se preguntan, ¿para qué sigo aquí? Si alguna vez has pensado así, quiero recordarte una verdad que nace desde las primeras páginas de la Biblia. Tú no eres un error. Tú no eres un accidente. Eres una persona creada por Dios, amada por Él y con un propósito que solo Él puede revelar plenamente. Como dice el salmista, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Qué hermoso saber que nuestra vida tiene valor porque viene de las manos del Creador. El propósito comienza con una relación. Muchas veces pensamos que descubrir el propósito de Dios significa encontrar una profesión, un ministerio o un gran proyecto. Pero la Biblia nos enseña algo mucho más profundo. Nuestro primer propósito es conocer a Dios. Antes de preguntarnos qué vamos a hacer, debemos preguntarnos con quién vamos a caminar. Porque el propósito no comienza con una actividad, comienza con una relación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Nuestro mayor propósito no es alcanzar éxito, es caminar cada día con Cristo. Y cuando Él ocupa el primer lugar, poco a poco también nos muestra el camino que debemos seguir. Quizás hoy miras tu vida y piensas que has cometido demasiados errores. Tal vez sientes que has perdido. Sí, que has perdido oportunidades, viajes, planes, trabajos, no sé. O que el tiempo pasó demasiado rápido. Pero quiero decirte algo que he aprendido al leer la Biblia. Dios es especialista en nuevos comienzos. El Dios que creó los cielos y la tierra sigue teniendo poder para traer esperanza donde parece que ya no la hay. Él puede tomar un corazón quebrantado y restaurarlo. Puede tomar un matrimonio herido y sanarlo. Puede levantar a una persona que pensó que todo había terminado. Porque cuando Dios comienza una obra, siempre tiene un propósito de amor. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué promesa tan maravillosa! Dios no abandona la obra de sus manos. Y quisiera preguntarte algo. ¿Estás viviendo solamente para cumplir una rutina? ¿O estás viviendo con el deseo de cumplir el propósito de Dios? Hay una gran diferencia. Una vida sin propósito se cansa fácilmente, pero una vida que camina con Dios encuentra fuerzas incluso en medio de las pruebas, de los procesos, de las tormentas. No porque todo sea fácil, sino porque sabe que el Señor está guiando cada paso. Y hoy quiero animarte a hacer una oración sencillita. Señor, ayúdame a vivir la vida que tú soñaste para mí. Estoy segura que Él escuchará esta oración, porque nuestro Padre se alegra cuando sus hijos desean caminar conforme a su voluntad.
Al terminar este primer episodio de Viviendo Génesis, quisiera que guardáramos una verdad muy sencilla, pero profundamente transformadora. Muchas veces vivimos tratando de ordenar nuestra vida por nuestras propias fuerzas. Queremos arreglar nuestras relaciones, queremos arreglar nuestras finanzas, queremos arreglar nuestro matrimonio, nuestro carácter, nuestro futuro. Y aunque ponemos mucho esfuerzo, sentimos que algo sigue faltando. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces intentamos ordenar nuestra vida sin comenzar por el lugar correcto. Génesis nos enseña que todo comenzó con Dios y esa sigue siendo la respuesta para nosotros hoy. Cuando Dios ocupa el primer lugar, comenzamos a ver cada área de nuestra vida desde una perspectiva diferente. No significa que todos los problemas desaparezcan de un día para otro, no. Significa que ya no caminamos solos, caminamos con aquel que tiene el poder y la sabiduría para guiarnos. Jesús lo expresó de una manera muy hermosa cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y eso está en Mateo 6:33. Y observa el orden. Primero Dios, después todo lo demás encuentra su lugar. Este principio atraviesa toda la Biblia y comienza desde el versículo de Génesis, del primerito. Y quisiera hablarte hoy desde mi corazón. Quizás estás sintiendo que hay áreas de tu vida que están fuera del lugar. Tal vez has perdido la paz, la esperanza, la dirección, o simplemente estás cansado de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas. Si ese es tu caso, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo. Vuelve al principio, y el principio tiene un nombre: Dios. No comiences por el problema, comienza por el Señor. No pongas primero tus preocupaciones, pon primero tu comunión con Él. No empieces el día con el ruido del mundo, empiézalo escuchando la voz de Dios. Porque cuando Él ocupa el primer lugar, nuestro corazón encuentra la paz que tanto necesita. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermosa promesa, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para que la lleves contigo durante toda esta semana. ¿Qué está ocupando hoy el primer lugar en mi corazón? Y no respondas con rapidez, no. Permite que el Espíritu Santo examine tu vida. Y si descubres que algo ha ocupado el lugar que solo le pertenece a Dios, hoy es un buen día para volver a ponerlo en el centro. Nunca olvides esta verdad. Cuando Dios es el primero en nuestra vida, todo lo demás encuentra su verdadero lugar. Es hermoso saber que podemos redireccionar nuestra vida. Es hermoso saber que podemos volver al principio, a Dios. Solamente está en nuestras decisiones. Aprendamos a decidir lo correcto. Les pido que me acompañen ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle al Señor amado que nos ayude. Padre amado, gracias. Gracias porque desde el primer versículo de la Biblia nos recuerdas que tú eres el principio de todas las cosas.
Perdónanos cuando hemos intentado construir nuestra vida lejos de ti, o cuando hemos dado a otras cosas el lugar que solo te pertenece a ti, Padre Santo. Hoy queremos volver a ti. Queremos que seas el fundamento de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestra familia y de todo lo que somos, Señor. Enséñanos a buscarte cada día, a confiar en tu dirección y que nuestra vida refleje que tú ocupas el primer lugar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, amado Padre, que nos ayudes a ser ese testimonio vivo de que tú eres el primero en todo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones, en nuestro caminar diario, Señor. Gracias, gracias por tu infinito amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este episodio fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien que necesita recordar que una vida firme siempre comienza con Dios. Y me encantaría leerte en los comentarios. ¿Qué enseñanza habló más profundamente a tu corazón hoy? La próxima semana continuaremos en Viviendo Génesis, descubriendo cómo la palabra de Dios sigue transformando nuestra manera de vivir. Y recuerda siempre, la Biblia transforma nuestra vida cuando deja de ser solo un libro que leemos y se convierte en la verdad que vivimos cada día. Que el Señor te bendiga. Soy Tati y esto es un libro y un café. Hasta nuestro próximo cafecito. Bendiciones.